Epístola de Santiago. ¿Cuál Santiago estamos hablando? ¿Del Santiago el mayor o Santiago el menor? Porque el Señor tuvo dos Santiagos. ¿De qué Santiago estamos hablando? A ver, ¿quién me cuenta? De ninguno de los dos, ¿verdad? Porque no era ninguno de los apóstoles el que escribió. La tradición y los que han estudiado realmente el texto recuerdan que este Santiago, ¿quién era? ¿Quién me cuenta? El medio hermano de Jesucristo, hermano en la sangre, es decir, es un hermano, ¿verdad? Hijo de José y María, según como eso lo habíamos visto también, si no me equivoco, creo que estaba en Mateo capítulo 13 y de ahí entendemos otra denominación y si alguna tradición, principalmente la tradicional, dicen que era uno de los apóstoles, pero nosotros entendemos que este Santiago tuvo una posición importante dentro de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Y nos dejó este libro increíble, son solamente 5 capítulos, lo estamos apenas estudiando, pero vemos cosas muy, muy bonitas en este. Hoy vamos a ver una, hermanos, y desde ya se las voy a decir. El pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje de unos pocos versículos, pero ha sido objeto de debate por siglos, porque el tema que vamos a tratar es de justificación, de fe y de obras. Y todos conocemos y hemos aprendido y hemos sido formados en la sana doctrina que dice que la gracia de Dios, ¿verdad?, es accesada por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Se lo sabemos de memoria así todos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios. No por obras, y subrayo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces todos estamos de acuerdo que la fe es lo que accesa esa gracia de Dios y la justificación de Dios. Ok, vamos a ver qué es la palabra justificación. La justificación es un acto soberano de nuestro Dios que por medio de Jesucristo y del sacrificio de Él es que nos hace aceptos delante de Él. Lo repito, justificación es un acto soberano de nuestro Dios Todopoderoso. Él decidió hacernos aceptos ofreciendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cómo accesamos ese don de Dios, esa gracia? Por medio de la fe. Pues resulta que en este capítulo que vamos a ver, ubiquémonos en Santiago, capítulo 2, verso 14, vamos a empezar a leer desde ahí, desde el verso 14, pareciera que el hermano Santiago nos da una exposición que pareciera, y subrayo, pareciera, está en oposición a lo que hemos aprendido de todo lo que son las cartas paulinas, de lo que el apóstol Pablo nos enseñó, y pareciera, en algún momento la gente puede leer este pasaje y dice, pero ¿qué es esto? Que es muy extraño. Tengamos en cuenta dos cosas. Número uno, que el que primero escribió fue Santiago. Este libro de Santiago es un poco más temprano que el tiempo en el que Pablo escribió a las iglesias. Y le escribió a los romanos, le escribió a los de Éfeso, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando él escribió, pareciera ser que luego viene el apóstol Pablo, nos da las cartas a Romanos, nos da la carta a los Efesios, y pareciera que contradice lo que dice Santiago. Y es que lo vamos a leer, pero les quiero hacer el preámbulo para que logremos entender. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que hoy afine nuestro sentido espiritual, porque esta es una doctrina muy, muy importante. Tenemos que entender, y oiga, entonces, ¿cómo es eso? Santiago estaba un poquito perdidito en lo que nos escribió. De ninguna manera. Lo que vamos a ver es que la forma en que lo presenta Santiago, que vamos a ver tiene todo el sentido y toda la inspiración de Dios, no contrapone a lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque pareciera ser que Santiago defiende las obras, mientras que el apóstol Pablo dice, no, nada de obras, es por fe. Sí, amén. Entonces vamos a leer Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Está en interrogación, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ya qué preguntas más importantes está haciendo Santiago? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo primero que estamos viendo es que él habla de que hay cosas que se deben hacer, ¿verdad? Y está hablando ahorita de una fe muerta. Decirle a una persona que tiene una fe muerta es un poco grueso. ¿Aceptamos eso? Decirle a una persona, ¿y qué tipo de personas? Ahorita Santiago las está describiendo. Son personas que dicen que tienen fe, ¿ok? Y que pueden reconocer al Señor Jesucristo con una fe meramente confesional, testimonial. Pero como vamos a ver, la palabra del Señor nos dice que la fe tiene que ser una fe viva, no una fe muerta. Este término de fe muerta lo introduce el hermano Santiago. Y le decimos hermano porque no es el apóstol, ¿verdad? El hermano Santiago. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varias cosas. Número 1, el hombre que dice que tiene fe. Ese es el primero que vamos a tener en mente. Un hombre o una mujer, por supuesto, que dice que tiene fe, pero solamente lo dice. La otra es el hombre que por sus hechos, por sus obras, demuestra que tiene fe. Entonces, aquí es donde está el meollo del asunto. La lección de hoy tiene que ver en que entendemos que la fe es lo único que se necesita para accesar la gracia de Dios. Pero, aquí es donde viene el pero. Una fe que no tiene las acciones que vayan a corresponder a esa fe que se dice tener, Santiago dice, no le demos vuelta. No se ponga usted a pensar si esa persona tiene o no tiene fe. Basta con que vea sus obras. Y es donde en el verso 18, que es el versículo, podemos subrayarlo por favor, ese versículo es el versículo clave de la lección, es el que tenemos que memorizar, dice el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por mis obras. Vea qué interesante. Ok, vamos a ir separando lo que quiere decir Santiago en apariencia, en contradicción a lo que dice el apóstol Pablo, y vamos a irlos poco a poco separando. Dice Santiago, primero vamos con Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Nótense que es una persona que no es que tiene fe, sino que dice tener fe. Hemos escuchado eso muchas veces en tantas personas, ¿verdad? Yo tengo fe, yo creo en Dios. Bueno, el mismo, lo vamos a ver más adelante, el mismo hermano Santiago en un momento dice, tampoco basta con decir que creo, porque los mismos demonios creen y aún tiemblan delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Bueno, vamos a ir poco a poco. Yo sé que vamos a lograr entender todas estas cosas. Entonces, es en apariencia el que dice tener fe. Luego vamos a el 2:17 que acabamos de leer, que dice, así también la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces Santiago, número 2, está diciendo que hay fe que son muertas. Entonces le está diciendo a ciertas personas, usted dice que tiene fe, pero su fe no es viva, es muerta. Entonces eso es algo bastante duro de asimilar. Santiago 2:19, lo acabamos de repetir. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces pareciera ser que él dice, está bien que usted crea, pero no es suficiente con decir que yo creo. Entonces, ya vemos tres cosas. Y la última, en el verso 24,
de Santiago, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y mucha gente dice, ¿cómo es eso? Que el hombre es justificado por las obras. Eso no es así. Pero note lo que dice a la par, juntamente con la fe. Santiago no se desentiende del concepto de la fe y solamente trabaja pensando en que las obras, así como el apóstol Pablo tampoco niega que el tener las buenas obras, ¿verdad? Forman parte de esa ecuación del cristiano verdadero y genuino. Es más, acabamos de leer Efesios 2:8-9, ¿verdad? Efesios 2:8-9, todos lo hicimos de memoria, pero ¿qué dice el versículo número 10? Leámoslo. En el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué dice el verso 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ve como tampoco el apóstol Pablo se desentiende del tema de las obras. Es que no están en contraposición. Es una mera y aparente contradicción, pero no es tal. Dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, en la omnisciencia, en la capacidad de Dios de que todo lo sabe. Ya sabía que una persona se iba a convertir y que su fe iba a ser una fe viva y que iba a obrar en consecuencia. Ahora, número 1, no comparar lo que son las obras de la ley con lo que son las obras de la fe del cristiano. Son cosas muy diferentes, porque obviamente la justificación del pueblo de Israel, que fue a quien se le dio la ley mosaica y ha pasado hasta nosotros a través de ellos en el Antiguo Testamento, no es por esas obras. Tan es así que la ley lo único que tenía por objetivo era probar que nadie era capaz de cumplir la ley, porque si se esforzaba mucho y cumplía una buena parte, el 99.9% de la ley, nadie lo ha logrado, pero luego llegaba al último y en el último tiro fallaba. ¿Qué dice la Escritura? Falló todo. Solo el Señor, nuestro Dios, pudo cumplir la ley por nosotros para a través de Él y su sangre que nosotros accesamos esa justificación de Dios. Amén. Ok, ahora, cosa diferente son las obras que vienen de una fe viva. Y manifiesto es el fruto del espíritu del creyente que camina en esa fe viva. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice la Escritura? Contra tales cosas no aplican ninguna ley. Son las obras del creyente que camina en una fe verdadera. Ok. Ahora vamos a lo que dice el apóstol Pablo en su exposición. Ya vimos lo que dice Santiago. Vamos a Romanos 4:5. Por favor, Romanos capítulo 4, empezando en el verso 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí el apóstol está indicando de que no hay obra, no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo que tenga la capacidad de autojustificarse delante de Dios. ¿Ok? Entonces es por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. El mundo quiere que usted ponga su fe en cualquier otra cosa, en ciertos hombres, en ciertas denominaciones, en ciertas corrientes de pensamiento filosóficas. Pero el Señor está diciendo, Juan 14:6, ¿qué dijo el Señor? Para que no quedara duda. ¿Se lo recuerdan? ¿Sí? Juan 14:6, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El Señor lo está diciendo claramente. Esa es la forma. Muchas personas creen que pueden llegar. ¿Por qué al principio dije que este pasaje ha sido
por muchos debates. Bueno, voy a decirlo de una manera que sea clara, ¿verdad? Sin faltar el respeto. Pero la iglesia tradicional, la iglesia universal, ¿verdad? Se ha agarrado a través de los siglos de esto para decir que el hombre puede llegar a Dios con un poquito de fe, más trabajo del ser humano. O sea, como decir, la sangre de Cristo no es suficiente. Resulta ser de que el ser humano tiene que hacer algo, por eso se inventaron el tema del purgatorio y se han inventado que los rezos, los cuales les dejaban muy buenas ganancias y muchas cosas, para que usted haciendo cosas pueda lograr la salvación. Es un disparate, hermanos y hermanas, y tenemos que decirlo con todas las palabras, con respeto, pero con autoridad delante de Dios. No puede ser que digan que una persona va a ir al cielo porque un hombre dice que sí o que no, que está sentado en un trono y que tiene una corona. No es así, mucho menos con sus falsas doctrinas que han arrastrado a millones y millones de personas, no en este siglo, en decenas de siglos, diciéndole a la gente que usted haciendo un poquito más, pagando inclusive, usted puede lograr salvar a un hermano suyo que vivió tal vez una vida muy alejado de Dios y ahora usted le sacan la plata porque poniendo plata usted puede lograr que esa persona salga del purgatorio y llegue a la gloria de Dios. Ante esa barbaridad no hay más que decir, vayan a la palabra de Dios y lean como dicen. Aquí Santiago, el hermano, no está diciendo que es por obras, sino que está enfocando, permítame un segundito acá, sino que está enfocando un concepto muy importante, que es que el verdadero creyente va a tener una manifestación de su vida y su fe en obras vivas, en obras verdaderas. ¿Y de qué obras estamos hablando? Ya las acabamos de repetir. Es la persona que piensa en los demás. Es la persona que está pendiente de sus hermanos, o sea, que tiene amor, que tiene un gozo a pesar de las dificultades, que tiene ese don de paciencia, que siempre está pensando en cosas buenas para las demás personas, que busca cómo utilizar los dones que Dios ha puesto en su vida para el servicio de sus hermanos en la casa de Dios, el servicio en tantas áreas en las que nosotros podemos servir. Eso son las obras a las que está hablando el hermano Santiago. Gálatas 3, verso 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, subrayen obras de la ley, no estamos hablando de las obras de fe, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Otro para subrayar, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ve qué importante. Aquí el apóstol Pablo está diciendo claramente, no es por obras, no es por las obras de la ley. Y se han agarrado para decir que es que haciendo obras, entonces el ser humano puede ayudarle a Dios en su plan de salvación. No hay nada más, ¿cuál sería la palabra, pastor? Herético o falsa doctrina que decir eso, porque la palabra nos enseña que únicamente es por gracia. Pero, y hay un gran pero, la persona que dice fe, tener fe, y como vimos al inicio de la lección, dice que está viendo a una persona que tiene sed, que tiene hambre, que tiene necesidad de vestido, que tiene una dolencia, que tiene un problema, y está en tu mano ayudarle, y usted ¿qué le dice? Vaya en paz, vaya, que Dios esté contigo. ¿Qué dice ahí? Que se caliente y que te sacies, pero no le dio lo necesario para calentarse y no le dio lo necesario ¿para qué? Para que él pueda comer y para lo necesario con el cuerpo. Eso es lo que está diciendo el hermano Santiago en esta epístola. Que nosotros tenemos que tener una fe viva que sea demostrable. Vamos a Gálatas 5:22, creo que ya lo dije, pero no se los anoté para que lo anoten en la hojita de la lección. Léanlo conmigo, por favor, más el fruto del Espíritu. Estamos, sí, Gálatas 5:22 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted quiere conocer si una persona tiene el testimonio de Jesucristo en su vida. Tenemos que encontrar estas cosas en la vida de esa persona. No que queramos ver una persona perfecta, porque la vida de santidad a la que Dios nos llama es un proceso en nuestras vidas y cada vez somos más santos en el tanto nos negamos a nuestros deseos de los ojos, a los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Y buscamos más agradar a Dios antes que las cosas que nos ofrece el mundo. Entonces vamos a buscar al Señor de una forma más decidida. Vea que ahorita aquí termina la exposición el hermano Santiago en el versículo 21, estamos en el capítulo 2, veamos a ver, ahí 21. Y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ve qué interesante lo que dice Santiago. Está diciendo que Abraham, ¿verdad? Fue justificado por esas obras que hizo al llevar a su hijo Isaac ante el altar. Y dice, juntamente que su fe actuó con las obras. De ahí se han agarrado todas estas mentes, hijos del diablo, para decir que es que la fe necesita algo más para... No, es que no está hablando de eso en este contexto. ¿Okay? Está diciendo que el padre Abraham, ¿verdad? El padre de la fe a quien Dios llamó amigo, ¿verdad? Este hombre primero creyó y le fue contado por justicia. Y luego, tiempo después, fue que él tuvo la gran prueba del Señor de pedirle a su único hijo. ¿Y por qué lo hizo? Porque los reyes paganos y los dioses paganos de esa época pedían a la gente, a sus sacerdotes paganos, pasar por el fuego a sus hijos. Entonces, en algún momento el Señor dijo, vamos a ver si estos, que son hijos del diablo, ofrecen a sus propios hijos a fuego, vamos a ver si él, ¿verdad?, puede hacer exactamente lo mismo por mí. Claro, la santidad de Dios, ¿verdad? La forma perfecta del Dios que tenemos, un Dios moral, no iba a permitir eso, pero Abraham no lo sabía. Y Abraham en algún momento dijo, el Señor me lo pidió, voy a hacerlo. ¿Cuántas veces hemos sentido en el corazón que Dios nos pide hacer algo a lo que le tenemos, ¿verdad?, algo de pensamiento? Pero bueno, si es en Dios, hay que hacerlo. Amén. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El segundo ejemplo que vemos acá es el de Rahab. ¿Todos se acuerdan de quién era Rahab? Rahab era una mujer que vivía en la ciudad de Jericó y era de profesión ramera. Entonces, ella cuando vio que ya se acercó al pueblo de Israel, ella inmediatamente tuvo en su corazón ayudar a los espías que había mandado Josué. Y esos espías fueron escondidos en la casa de Rahab. Y cuando llegaron los soldados del rey de la ciudad de Jericó, ella les mintió y les dijo, aquí no han llegado, ya se fueron, quién sabe por dónde andan. Y los tenía guardados ahí en la azotea, bien escondidos. Aún así, cuando fueron a buscar, les dijo, se fueron allá por el río tal, vayan a buscarlo, ahorita los alcanzan. Hasta los desvió, ¿para qué? Para que luego en la noche los hiciera bajar mediante una cuerda por la ventana que estaba, la casa de ella estaba en una ventana que daba al muro de la ciudad y por ahí pudieron escapar los espías de Josué. Ella hizo misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque ella dijo en el verso Josué, podemos ver 2:11, lo leo para ustedes, anótelo nada más. Oyendo esto, la que está hablando el Rahab dice, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Eso qué es? Fe. Ella declaró que solo había un Dios en una tierra plagada de dioses paganos. Ella dijo, Jehová es el Dios verdadero, el Dios único y santo, y es Jehová Dios arriba y también es abajo. Esa es su fe, pero esa fe fue
conjuntamente echa algo virtuoso en la vida de Rahab. ¿Por qué? Porque hizo unas obras. ¿Cuáles fueron las obras? Ayudó a los espías. Inclusive cuando hubo el tiempo en que Israel ya entró a la tierra, ella hizo pacto con los israelitas para preservar a sus padres, a sus familiares, y logró salvar, ¿verdad? Todos sus familiares que fueron salvados de la familia de Rahab. Es una forma de entender también, es tipo, tal vez podemos entenderlo así, de cómo la salvación de Dios, ¿verdad?, viene en esa gran misericordia que tiene por nosotros. Dos ejemplos muy importantes. Abraham. Entonces, ¿qué se ocupa? ¿Fe y obras para ser salvo? No, jamás. La única forma es a través de la fe en la sangre de Cristo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene que el creyente verdadero sí va a tener una fe viva. Y quiero terminar con esto. Leí en uno de los comentarios cuando preparaba la lección una frase que me gustó mucho y quiero usarla ahora. Es un pensador que lo escribió hace muchos años, pero él decía, podemos decir que un cuerpo está vivo o un ser es viviente, ¿por qué? Porque respira. Usted puede ver a alguien, todos respiramos, respiren, sí, todos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Si deja de respirar, hay problema. Entonces, ¿de qué es evidencia el que respiramos? Que estamos vivos. Pero si dejamos de respirar, ¿de qué es evidencia? Que ya, como decían los abuelos, colgaron las tenis. ¿Sí? Entonces, así es la fe en el Señor Jesucristo en nuestra vida, cuando nosotros estamos vivos, porque Él es el que nos da vida, sí, amén, ¿verdad? Nos hace nuevas criaturas. Entonces, podemos tener ese respirar. Entonces piense que esas obras son las formas evidentes en las que podemos decir, estamos vivos. Pero si usted ve una persona que dice que está viva, pero no respira, espiritualmente está muerto. Y eso es lo que está diciendo Santiago, una fe que no es viva es una fe muerta. Hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿Es una fe viva o solamente es una fe muerta, que es una fe intelectual? Porque dije que esto se ha debatido por mucho tiempo, porque hay personas hoy en día que están llenando las iglesias. Hay personas que nos visitan una y otra vez alrededor del mundo en iglesias que solamente tienen una fe intelectual, es una fe teórica. ¿Creen en Dios? Sí, creen en Dios. ¿Son simpatizantes del evangelio? Claro que sí. Algunos hasta ofrendan, pero su corazón no está directamente en el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Por tiempo no podemos leerlo, pero el Señor le dijo a su pueblo, este pueblo, ¿verdad?, de labios, ¿qué dice? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es una tragedia. Cada vez que usted puede ver una persona que dice, es que yo tengo fe, sí, yo tengo fe, pero es como dijo Santiago, muéstreme sus obras para ver que esa fe es viva, porque si no, mi hermano o mi hermana, usted tiene una fe que es muerta, y eso significa que usted está muerto espiritualmente. Por eso la pregunta en esta. Examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque si no tenemos obras que acompañen juntamente a esa fe, podemos cuestionar realmente. Porque ya no se trata de que la persona pueda estar fría o que se haya apartado del Señor. No. Aquí las cosas son más radicales. El Señor nos hizo nacer de nuevo una vez y para siempre. Eso no es un interruptor o un encendedor de electricidad en que estamos encendiendo y apagando. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana. Eso no funciona así. O somos, ¿ok? O no somos. Qué importante, ¿verdad? Esta epístola nos está diciendo, busquemos esos frutos en nuestra vida para demostrar que nuestra fe es una fe viva, que honra a nuestro Señor Jesucristo. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo,
Mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.